Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Virgo. Quien sentir también de cerrar los ojos. De respirar. Traer un momento para sí mismo, para sí misma. Carta Conciencia, el Sol, carta número 19. Y sustentando la base, el Papa, carta número 5. Viendo como esta combinación y me vino como esa palabra, es como el sol va a traer ese lado que es de la esencia, que es de lo genuino, ¿sí? Que tiene que ver también más desde esa mirada, esa percepción y esa pureza del niño y la niña. Y el Papa, cuando vi la combinación entre los dos, me vino la palabra institución, ¿sí? El Papa va a... Eso, pareciera que representaría esa institución que sí requiere de esa severidad, requiere de ese resguardo, requiere de esa responsabilidad, porque también lo que el Papa va a traer como premisa es, acá es importante que tanto en lo espiritual como en lo material suceda ese mundo genuino y ese mundo puro. Y cuando me viene la palabra instituciones es eso, no sé si también ustedes están a cargo de algún tipo de institución o van a estar, digamos, como autoridad también, porque el Papa habla de esa autoridad a cargo de esa institución en el cual el pedido es que se resguarde, se proteja y que sea un lugar en el cual el niño, la niña de cada uno pueda ser mostrado de forma auténtica, de forma genuina, ¿sí? Valorando y valorizando también la individualidad y la característica de cada ser. Vamos igual a ver de qué se trata esta conciencia mayor. Sí, para quienes no tiene nada que ver con esa parte de instituciones, va a hablar de la casa, ¿sí? Va a hablar de la casa 5. La casa 5 tiene que ver con Leo. Leo es el sol. Leo habla del juego, Leo habla de la creatividad, Leo habla de esa parte resuelta o no, de la escena, el escenario, el personaje, ¿sí? Una carta parece presente, una carta parece pasado, una carta para el futuro, la carta semilla, quien está pidiendo observar ese movimiento, hacia dónde lleva ese movimiento, y 4 cartas más que me ayudan a
complementar. Sustentando la base de la conciencia, el 2 de copa, esa unión, ese momento de encontrarme con el otro, con la otra, ¿sí? De compartir, de tener mi copa, sostener mi emocionalidad, sostener mi profundidad, validar, ¿sí? mi mayor genuino, a la entrega y a la confianza de ese encuentro con la otra persona, sabiendo que esa otra persona también carga, sustenta su emocionalidad, su profundidad, su historia, y decide compartirla y brindarla conmigo. ¿Sí? Y eso va a ser más armonioso, va a ser más potente, va a ser más fuerte cuando yo también asumo todas mis partes, y mis partes comienzan desde yo bebé. La semilla es el ermitaño, es la carta del sabio, del anciano, de la anciana, que a través de su recorrido, a través de su trayectoria, a través de su búsqueda, de su autoconocimiento, consiguió también esa herramienta, esa luz, esa lámpara, llevar consigo para iluminar su camino y también ser un foco de luz para otros, para otras que se encuentren en ese camino, ¿sí? Y viene junto con la fuerza del mundo, con la fuerza de también, yo siento que como que este ermitaño va a iluminar todo ese ciclo, todos esos puntos en el cual también están conectados. Sí. Y acá, en ese pasado, presente, futuro, digamos, aparece la rueda de la fortuna girando, trayendo esa mudanza, ¿sí? También mudando esos 4 puntos, ¿sí? Trayendo esas mudanzas, esas revisiones en esos 4 puntos. Y acá la primera historia que a mí me aparece una primera historia, pero pareciera que también hay otra. Es que ustedes lo que van a mudar, ustedes ahora están como esta emperatriz, ¿sí? Van a mudar también a través de la emperatriz que son, que cada uno es, que cada una es, ¿sí? Pero nosotros traemos un femenino, ¿sí? Que ese femenino, y es como que ese femenino y ese masculino
¿sí? Esta emperatriz que ustedes están siendo ahora y este masculino, este rey de oros, necesita, sí, transformarse, traer la mudanza, iluminar, ¿sí? ¿Cómo es mi femenino? ¿Cómo es mi masculino? El femenino es mi capacidad de generarme un lugar seguro, es mi capacidad de tener ese tiempo de creatividad, de gestación, ¿sí? De autovalor, de amor propio. Y mi masculino es mi capacidad de acción, de generar estructura, de generar prosperidad, de que viene de ese femenino. ¿Sí? Ahora, pareciera ser que algunos en ese momento de infancia no tuvieron ese femenino, no tuvieron ese masculino, y lo que terminaban materializando, ¿sí? Como energía, como conciencia, era un 5 de oros. Era alguien que no se sentía visto, que no se sentía vista, se sentía rechazado, se sentía rechazada. Esa cuestión de la escena que me venía antes, ¿sí? Quizás muchos no fueron apoyadas a elevar y a traer potencia de su creatividad, ¿sí? De esa parte más teatro, ¿no? ¿Sí? Quizás no tuvieron a ese femenino y a ese masculino como apoyo, sino que lo tenían totalmente al contrario, instalando esas sensaciones de frío, de falta de refugio, de abandono, de rechazo. ¿Sí? Entonces, la conciencia es que ustedes puedan traer eso, y quizás también muchos sean profesores, sean profesoras, sean directores de instituciones, que es muy importante que justamente ustedes, a partir de esa historia, a partir de esa trayectoria, traigan un nuevo ciclo, ¿sí? Para ustedes como guía, ¿sí? Como esa energía de emperatriz, porque ustedes obviamente como emperatriz, como en este presente, están ocupando un lugar, un puesto, una función. Puedan hacerlo diferente, sí puedan ser ese espacio de juego, de creación, de validación, ¿sí? Y que también sean un masculino, ¿sí? Que protege, que sustenta. Y pareciera ser que cuando ustedes hacen ese trabajo, ustedes curan esta memoria, ¿sí? Ahora, si ustedes no hacen ese trabajo, quizás en esas instituciones, en esos lugares, en esos puestos de trabajo que ustedes se colocan como guías, porque el sabio va a hablar de que ustedes tienen la responsabilidad de ser un guía, un foco de luz. Si ustedes no trabajan ese femenino y ese masculino que quizás en su niñez los hirió, si no los mudan, ustedes van a traer la misma vibración a ese espacio. ¿Sí? Para este proceso, quien acompaña es un sota de copas, ¿sí? Y yo siento que en este aspecto es positivo porque es alguien que trae también nuevamente ese concepto de yo estoy empolgado, empolgada, de traer, de mostrar mi emocionalidad, de ser
el sota de copas tiene esa cuestión también de, de expresar su emocionalidad de muchas maneras, muchas veces de forma también que rompe el hielo, digamos, siendo chistoso, siendo chistosa, ¿sí? Tiene algo para brindar, es una sola copa, pero tiene los peces, tiene la abundancia, tiene esa profundidad, ¿sí? Y es interesante porque es una sola copa, o sea, la persona sabe lo que está entregando. Puede ser exagerada, puede, pero no está ofreciendo nada que no sea genuino. Quizás lo está exagerando, pero tiene eso para ofrecer, ¿sí? Quizás no es tan maduro, madura. ¿Por qué digo de esas copas y de saber lo que hay para ofrecer? Porque esta energía obviamente los llevaba a reproducir síntomas de falta de vitalidad, sintiéndose sin ánimo, sintiéndose también que esa parte de ese brillo que necesita ser pulido, necesita ser trabajado, necesita, en el caso de personas que también trabajan de forma performática, necesita que el personaje vaya teniendo diálogos, misturas. Y esta sensación, esta vibración los llevaba a eso, a esa falta de ánimo, a esa falta de brillo y sobre todo no saber tampoco por dónde empezar, ¿sí? Como ni siquiera validando el insight del inconsciente que les viene, porque obviamente también este sol en particular dice, es importante que traigan ese mundo inconsciente, tanto de sí mismo como colectivo, de forma solar, de forma de diversión, de forma de expresión, pero sí es necesario y los va a validar, las va a validar a su emocionalidad, ¿sí? Pero muchos ahí como diciendo, ay, no, esto no está bueno, o no sé, esto ya fue visto, ¿sí? Sustentando la base de la conciencia, la innovación, ¿sí? La innovación va a decir, pareciera ser este concepto de, ay, esto ya fue visto, no sé qué, es como cualquier cliché puede ser también innovador, ¿sí? Va a depender de cómo nosotros, nosotras bajemos eso que está en nuestro inconsciente y lo traigamos y lo querramos mostrar eh, en lo material, ¿sí?
En este caso también, en esta semilla, yo siento que no solo ustedes hacen de ermitaño o de ermitaña, sino que tienen a su guía, ¿sí? Con esta energía de ermitaño o de ermitaña, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes salen, ¿sí? Llevándose toda esa enseñanza, toda esa sabiduría, ¿sí? Porque cuando los veo en la carta los veo así, hacia ese nuevo mundo, ¿sí? Hacia ese nuevo ciclo en el cual ustedes también tienen las herramientas para ir laburándola, ¿sí? Para ir sintiéndose también más a gusto, ¿sí? Y este nuevo, esta mudanza lo que pide es mayor conexión, mayor silencio, mayor momento de sí, de escucha, ¿sí? Yo tengo eso en mi inconsciente, dentro mío, pero ¿qué es mío? ¿Qué es del inconsciente colectivo? ¿De qué manera yo lo bajo, lo reproduzco, lo replico? ¿Estoy siendo genuina, verdadera, auténtica conmigo o estoy haciendo solo réplicas de personajes del pasado? Porque ustedes están acá, una emperatriz que no se desapegó de la madre, del cordón umbilical, y su cuerpo añorando lo nuevo, ¿sí? Y acá van a también tener que trabajar ese mundo espiritual, porque hay veces que el mundo espiritual quiere que vos quedes atrapado, atrapada en esto acá, entonces vos te demoras un montón de tiempo y no haces tu trabajo, ¿sí? Y este rey de oro, obviamente, sin ninguna valoración, sin ninguna abundancia y creatividad verdadera, auténtica, no tiene forma de sustentar, de generar una base, de generar una estructura sólida. Llegan las cosas y así como llegan, se van, se van. Quizás muchas personas también viven, digamos, ligadas a ese pasado, a esa abundancia, y son abundantes, pero así como les llega millones de dinero, no entienden por qué se les va. ¿Sí? Esa profundidad y esa esperanza que puede llegar un sota de copas, se ve constricción, ¿no? Se ve achicado, se ve... Es como que si tuvieran todo un mundo y una profundidad que obviamente necesita de madurez. Por eso viene este sabio como diciendo, ustedes están preparados, no se sientan que no vale, que no importa. Importa, sí. Obviamente que ustedes ya a eso que tienen para dar, a eso que tienen para brindar, su emocionalidad, que no la validan, ¿sí? Porque están en esa situación, obviamente que sus dudas emocionales y mentales, fíjense cómo ustedes se tratan, ¿sí? Y esto,
así, toda esta historia así, está instalada y está guardada en esa vibración de la escasez, del abandono, del rechazo. Que obviamente, carta número 18, la luna va a pedir que ustedes entren, que ustedes iluminen ese ciclo, esos puntos. ¿Sí? Sobre todo esos puntos que tienen que ver con Acuario, que tienen que ver con la individualidad, con Leo, que tiene que ver con el brillo, con Tauro, que va a hablar de la prosperidad, y con Escorpio, que va a hablar del dinero. ¿Sí? Cuando ustedes entran a revisionar ese mundo, es que ahí a partir de eso ustedes pueden ir separando, ¿sí? Viendo de todos estos palos cuáles son los que sirven realmente para el momento del aquí y del ahora, y los otros, bueno, los apilo y los guardo en otro lugar para otro momento, para otra función, para otra necesidad. Y así con las decisiones de nuestras vidas, o sea, no podemos estar queriendo estar en todos lados, ¿sí? Sustentando la base de la conciencia, vidas pasadas, carta número 18, también, ¿sí? Necesitan también traer esas limpiezas, sacar de estas vibraciones al clan. Les tocó ese trabajo, ¿sí? Y para eso, ¿para qué necesito estar sola? Para ante todos los grises que yo sienta que estoy viviendo ahora, voy a ir colocándole color, voy a ir colocándole arte, obra, color de nuevo a decir. Salir de las caretas, ¿sí? O utilizar este personaje, pero como forma de parodia, ¿no? De sí mismos, de sí mismas, sabiendo que sí, que está todo este femenino, que está ligado con ese pasado, pero bueno, lo voy a sacar por lo menos de esta forma, riéndome de mis propias caretas, ¿sí? Y a este masculino hay que liberarlo. Y cuando digo a este masculino, es el masculino interno de cada uno, liberarlo de las moralidades. Si yo me quedo acá, entre las caretas y las moralidades, no hay expresión, brillo genuino, auténtico, no existe. Esa es la tirada para Virgo, gracias.